Hola, mi nombre es Mauro, soy velador desde hace 12 años, y esta es mi historia. He trabajado en fábricas, bodegas y oficinas, pero nada me pesó tanto como la Torre de Periférico Sur, un edificio de vidrio de 31 pisos que parece una lámpara encendida en la madrugada. Yo hacía turno de 12 de la noche a 6. Mi rutina estaba clara, rondines cada hora, registros en bitácora, revisión de cámaras, encendido y apagado de ciertos sistemas. No había misterio ahí. Lo que no estaba escrito era lo que ese edificio hacía cuando todos se iban. La torre se vaciaba a las 10 con los últimos empleados, y desde la caseta yo veía cómo los pisos apagaban sus luces como fichas de dominó. A las 12 en punto, yo subía con mi linterna y una tableta que registraba los puntos de control. Todo normal hasta que llegó el nuevo protocolo. A partir de esa semana debía insistir, en cada rondín, en el piso 23. Decían que había equipos recién instalados y no querían robos. Lo curioso es que el 23 no estaba rentado. Vacío total desde hacía meses. La primera noche con el cambio me tocó recorrer lobby, estacionamiento, pasillos técnicos. En las cámaras, todo quieto. Los elevadores dormidos en planta baja. Subí por escaleras, porque la jefa de seguridad prefería que no usáramos elevador solos. El edificio huele distinto según la hora, a medianoche huele a alfombra frío y a café viejo, como si el día siguiera pegado a las paredes. Llegué al 23 con las piernas cansadas y la espalda mojada por el sudor. Abrí con la llave maestra y noté la temperatura, más frío que el resto. Mi respiración salía visible por momentos, algo imposible, pensé, con los sistemas de clima apagados. El 23 estaba diáfano, pisos levantados en algunos puntos, cubículos desarmados contra las ventanas, mamparas apiladas. Caminé hasta el punto de control, un lector cercano a la pared norte. Pité la tarjeta, la tableta registró la marca. El silencio era un bloque. Moví la linterna sobre el vidrio y vi mi reflejo multiplicado, las luces de la ciudad allá abajo, chiquitas, ajenas. Entonces la tableta vibró. Notificación de movimiento en cámaras. Revisé. Era la cámara fija del 23, que yo no sabía que existía. En mi monitor de mano apareció un cuadro, la imagen era de espaldas, alguien cruzaba el pasillo hacia donde yo estaba, con sudadera negra y capucha. Solo espalda. Miré detrás de mí, nada. Apagué y volví a encender la linterna. El pasillo seguía vacío. Regresé a la tableta y regresé la imagen. La cámara mostraba la misma escena, pero con otro detalle, sobre el vidrio, a la altura del reflejo, se marcaban huellas de manos, como si alguien hubiese pasado los dedos empañados hace segundos. Las ventanas no se abren. No hay balcones. No hay acceso externo. Dejé la tableta en la cintura porque no quería soltar la linterna. Aceleré el paso hacia la escalera. El barandal estaba helado y vibraba apenas, como si alguien hubiera pasado corriendo 2 pisos arriba. En recepción, la jefa de seguridad, Olga, me escuchó sin interrumpir. Tenía esa forma de mirar fijo a uno, sin parpadear, como si te pesara las palabras. Me pidió que revisara la grabación desde el cuarto de control. Yo no quería volver al 23, pero tampoco quería parecer cobarde. En las pantallas grandes el edificio parecía un tablero, cada piso con su rectángulo. Olga rebobinó el 23 y ahí estábamos, la cámara nos mostraba mi linterna moviéndose, el haz de luz temblando, y luego, desde el fondo, la silueta de alguien que se acercaba por el pasillo. Jamás me tocó, jamás se cruzó conmigo. Solo caminaba 2 metros detrás de mi luz. Luego se detenía cuando yo me detenía. Olga no dijo nada. Puso pausa cuando la silueta quedó a un brazo de mí y subió el brillo. No tenía rostro. Solo capucha y sombra. Puede ser reflejo, dijo, sin mucha convicción. Entonces retrocedió más. Y la vio. Antes de que yo entrara, alguien había pasado frente a la cámara y había marcado con la palma el vidrio de la ventana. 5 dedos claros, como si la mano estuviera húmeda o sucia. Olga llamó a mantenimiento para revisar ese piso a primera hora del día siguiente. A mí me dijo que siguiera con el rondín, pero que cambiara a elevador para no desgastarme. Si ves algo raro, reporta. No improvises. Subí de nuevo con el carrito de llaves. El elevador respiraba aire viejo y metálico.
En la pantalla interna se marcó 20, 21, 22 y antes de llegar al 23 se detuvo. Se abrió la puerta a medias y no había piso, solo concreto del hueco. Volví a apretar el botón, se cerró, subió hasta 24 sin que yo lo pidiera. La puerta se abrió completa, el 24 estaba oscuro. Yo necesitaba estar en el 23. Respiré y opté por bajar por escaleras un piso. Ahí sí, el 23 se abrió fácil. Recorrí las filas de cubículos desarmados. A veces un espacio sin muebles se siente más lleno que una oficina con gente. El aire estaba más frío que antes. Pité de nuevo el punto de control porque el sistema me lo pedía, aunque ya lo hubiera hecho. Mientras sonaba el bip, escuché un teléfono fijo sonar a lo lejos. No hay teléfonos conectados, me dije, pero sonó. A la tercera llamada lo seguí. Salía de una sala de juntas vacía, la única con una mesa vieja aún en el centro. Encima, un aparato gris de los de antes, con cable en espiral y números gastados. Levanté la bocina. Nadie habló. Solo respiración baja, muy cerca. Colgué. Volvió a sonar. Lo dejé sonar y me fui. Antes de llegar a la puerta, la tarjeta no quería abrir. Pasé, nada. Pasé de nuevo, error. La puerta se quedó firme. Llamé por radio. Olga respondió. Estoy encerrado en el 23, dije. Hago remoto, respondió ella. Silencio. 1 minuto. 2. Mauro, el sistema dice que la puerta está abierta. No lo está, dije, empujándola sin éxito. Detrás de mí, a la altura de mis hombros, el vidrio marcó una sombra que no era mía. Vi el reflejo. Además de mi linterna, había otra oscuridad clavada a mi espalda. No se movía como yo. No respiraba como yo. Estaba pegada a mí, al vidrio, como si la ventana guardara la otra versión de la sala. Golpeé la puerta con la mano y la tarjeta. Nada. Respiré hondo y quise hablar con calma. Olga, necesito que subas. No contestó. Su radio emitía un ruido bajo, constante, que no era estática. Era como cuando alguien habla demasiado pegado al micrófono y solo se cuela el aire. Acerqué mi radio a la oreja y entendí una sola frase, entrecortada, no vuelvas al vidrio. No supe si fue Olga o no. Me alejé de la ventana y fui hacia el interior. El teléfono de la sala empezó a sonar otra vez. Esta vez no lo contesté. El frío me ardía en los huesos. Las pantallas de emergencia sobre las puertas se encendieron solas con una luz verde débil. En ese instante, se activó la música ambiental del piso, cosa imposible con el sistema apagado. No era música de elevador ni de lobby, eran cuerdas largas, sostenidas, notas bajas que parecían alargarse más de lo normal. Caminé de espaldas hacia la puerta. Pasé la tarjeta de nuevo. Nada. Entonces apagué la linterna por impulso y miré el piso como se mira el mar de noche, esperando que la forma de las olas te dicte hacia dónde. Cuando dejé a mis ojos acostumbrarse, noté una línea más oscura, como un corredor de sombra, que iba desde la sala de juntas hasta el punto de control. Y dentro de esa franja, algo se movía muy despacio, con paciencia de animal cansado. La bocina del teléfono dejó de sonar. Luego sonó otra vez, pero no desde la mesa, sino desde mi radio. Una llamada entrante. En la pantalla salió EXT-23, como si el piso me marcara. Apreté el botón. Escuché mi voz. Mi propia voz, con mi cansancio, con mi respiración, repitiendo lo que yo había dicho 20 minutos antes, estoy encerrado en el 23. Y luego, tras un segundo de silencio, otra frase que yo no había dicho, voltea. No lo hice. Caminé sin mirar los vidrios, con la linterna pegada al suelo. Llegué a la puerta y probé de nuevo. Abrió. Salí sin ver atrás, sin correr para no torcerme, bajé un piso, y en el 22 me quedé sentado, apoyado contra la pared, sintiendo como el frío se quedaba del otro lado. No sé cuánto tiempo pasé ahí. El radio estaba mudo. Cuando pude hablar, Olga contestó por fin, diciendo que había salido a verificar el estacionamiento porque una alarma perimetral se había activado sola en el minuto exacto en que yo subí al 23. Juró que no me dejó de escuchar, que yo repetía todo en orden cada 2 minutos, un reporte que nunca di.
Al amanecer, mantenimiento subió al 23 con nosotros. La mesa estaba limpia, sin teléfono. En el costado de la ventana, 4 marcas de manos, a distinta altura, todas recientes por el rastro aceitoso. Y sobre el piso de cemento, una línea delgada, casi invisible, como si alguien arrastrara siempre el mismo objeto del tamaño de un pie. El supervisor sugirió reforzar accesos. Nadie habló de lo otro. Esa tarde, ya fuera de turno, pedí ver la grabación de la noche. Olga y yo la vimos sin hablar. Ahí estaba yo, pegado a la puerta, golpeándola. Pero en el reflejo del vidrio la silueta a mi espalda no era capucha ni sombra, era otra versión de mí, unos centímetros más alto, con la barbilla más afilada, los hombros caídos, los brazos a los costados, quietos. Ese otro yo no golpeaba la puerta. Ese otro yo miraba fijo hacia la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba. Cuando mi yo real apaga la linterna, el otro no se mueve. Cuando vuelvo a encenderla, el otro sonríe apenas, un gesto breve, difícil, que no recuerdo haber hecho nunca. Pedí mi cambio de edificio a la semana siguiente. Aprobado. A veces uno se va, pero los lugares se quedan con partes nuestras. A los meses, en otro inmueble, me tocó hacer inventario de radios viejos. Entre ellos había uno etiquetado EXT-23. Lo encendí por curiosidad. No tenía batería. Aún así, la bocina calentó y una voz salió con el mismo ruido de aire pegado al micrófono. Mi voz, pero no del todo. Dijo, rondín completado, piso 23, sin novedad. Y luego, en un susurro seco que no puedo olvidar, no vuelvas. Desde entonces, evito los pisos vacíos. Pido rondines por escaleras aunque me regañen. Hago mi trabajo con más cuidado, con más superstición, si quieres. He aprendido que los edificios tienen memoria. Y que hay pisos que no están desocupados, están ocupados por algo que no se muda con nadie ni por nadie. Cuando paso frente a un vidrio grande, no me busco. Sigo caminando, sin mirar. Porque miedo de mí mismo he tenido muchos años, pero miedo de la versión que ese piso guarda de mí, ese es otro nivel. Y no quiero volver a verlo. Hola, mi nombre es Esteban, soy velador en un parque industrial en Tlalnepantla, y esta es mi historia. Llevo 15 años haciendo noches entre bodegas de paquetería, naves frías y andenes de carga. Mi rutina es simple, a las 22 recibo el relevo, reviso sellos de andén, verifico candados, hago rondines con el checador FIT, unos tags pegados en puntos ciegos, anoto en bitácora temperatura de la cámara fría y registro el paso de patrulla en la garita. No hay romance en esto, solo pasos, puertas y listas. Por eso lo que pasó no tiene adorno, fue una noche en la que el tiempo se salió del lugar y alguien, que no estaba en nómina, hizo el rondín conmigo. Aquella semana de invierno me habían asignado la bodega H, una nave larga como un estadio, con 2 andenes de descarga y una cámara fría al fondo. La empresa que la rentaba guardaba fruta importada, la cámara debía permanecer entre 2 y 4 grados centígrados. El tablero del cuarto de máquinas, con sus manómetros y luces, era mi estación de control. A las 0:15, como siempre, hice el primer rondín, garita, perímetro, andenes, nave, cámara. Iba pasando el checador por cada tag y la maquinita vibraba confirmando. Todo en orden. Lo primero raro fue el reloj. No el mío, ni el del teléfono, sino el de pared que cuelga en la nave, arriba de la puerta cortina. Sentí el impulso de verlo, uno se acostumbra a medir los pasos con los minutos, y noté que marcaba las 11:48. Lo curioso, eran las 0:33 en mi celular. Pensé que la pila se había muerto, aunque juraría que el encargado de mantenimiento la había cambiado esa tarde. Seguí. En el andén 2, el sello numerado estaba intacto. Le tomé la foto reglamentaria con hora y geolocalización. La tableta registró la marca. Mi aliento salía en nubes pequeñas pese a que no estaba cerca de la cámara fría. Filtración de aire, me dije. Cerré mejor la cortina industrial. Volví a mirar el reloj de pared por costumbre. Seguía en 11:48. A la 1:05, mientras revisaba la cerca oriente, la radio interna del parque soltó un chasquido y la voz de control dijo mi apellido. Esteban, ¿confirmas que ya pasaste TAC 14? Respondí afirmativo. Copia.
Hace 15 minutos apareció marcado en sistema, pero no en tu dispositivo. Me extrañó. El Jack 14 está dentro de la cámara fría, yo aún no había entrado. Debió ser error de red, dije. En 5 entro y reporto. Control dijo recibido. Abrí la cámara fría con el candado de combinación. Entrar siempre me da un golpe de infancia, huele a metal, a cartón mojado, a manzanas dulces guardadas. Pasé el checador por el TAC 14 pegado a la columna. Vibró y pitó. El termógrafo marcaba 3.3 grados centígrados, perfecto. Cerré la puerta por dentro para evitar pérdida de frío y caminé entre tarimas. El eco ahí es distinto, más íntimo, como si los sonidos se quedaran pegados a las paredes. A mitad de pasillo vi las huellas. No eran mías, yo uso botas lisas con suela de seguridad, aquellas tenían dibujo de rombos y estaban húmedas, como recién salidas de lluvia. Cada huella tenía en el centro un brillo mínimo, la luz de mi linterna rebotando en agua. No llovía desde hacía días. Seguí el rastro. Daban la vuelta por detrás del cuarto del compresor y regresaban hacia la puerta. Pero allí se cortaban, como si se hubieran secado de golpe o si la persona se hubiera evaporado. Salí. En el pasillo, la tableta vibró con una notificación, Rondín, TAC 07 registrado, 049. Miré la lista, el 07 está en la puerta cortina, junto al reloj vuelto loco. Yo había pasado a la 015. Abrí la cámara y sentí algo extraño en el aire de la nave, como si hubiera visto pasar a alguien por el rabillo del ojo. Giré la linterna. Nada. Solo polvo suspendido. Fui al reloj. Detenido en 11:48. Le acerqué el oído por manía. No sonaba. En eso, la radio lanzó un tono y escuché mi voz, la mía, diciendo, haciendo rondín en H. Sin novedad. Pero yo no había hablado. Yo tenía el micrófono abajo, quieto. Bajé la radio como si quemara. Control, ¿me recibes? Silencio. Repetí. Nada. La pantalla del transmisor mostró el número de la bodega H como si yo hubiera llamado. Lo apagué. No quería escucharme a mí mismo desde otro lado. Volví al cuarto de máquinas. El panel de la cámara fría tenía una tira de papel de termógrafo. Cada hora hace una pequeña marca. A la medianoche, la aguja había dibujado una vibración extraña, como una aguja saltando. A las 0:49, una muesca más profunda. Toqué el papel. Estaba caliente, como si hubieran pasado dedos encima. A la 1:30 me senté en la garita a tomar café de termo. Entró un tráiler para la bodega C. Vi el ingreso, sellé, abrí pluma. El operador me preguntó si había otro velador porque alguien le había abierto la reja peatonal de la H cuando vino a buscar baño. No le di importancia. Dije que no, que estaba solo en el perímetro. Me quedé viendo la reja, sabía que la había dejado con candado. Fui a confirmar. El candado estaba puesto. Al moverlo oí pasos adentro de la nave. Serían mis nervios. Abrí y entré. Esta vez el reloj de pared marcaba 0:49. No 11:48. 0:49, el mismo minuto que llevaba marcando la tableta en los tags que no hice yo. Mi estómago se hizo pequeño. Caminé hacia la puerta cortina. El plástico colgante tenía gotas nuevas. La cámara fría respiró desde el fondo un aire más fuerte. En la línea del piso vi, con luz baja, ese brillo mínimo que dejan las suelas mojadas. No eran mis pasos. Y entonces lo escuché, el clic sordo del checador pasando por un tag. Un sonido que conozco tanto como mi nombre. Provenía de la pared contraria. El tag 08. Fui despacio. En el tag 08, el checador marcó sin que yo lo tocara. La lucecita verde parpadeó sola. Cerré los dientes para no decir un insulto. Me obligué a pensar en mal contacto, en electricidad estática, en cualquier cosa razonable. Crucé hacia el 09, en el extremo de la nave, junto a los sanitarios. Al llegar, escuché agua correr. Empujé la puerta del baño. Un lavabo goteando con paciencia. Olía a loción vieja, a esas que usaba mi abuelo. En el espejo empañado vi mi linterna y, detrás, una silueta borrosa con gorra. Giré.
Solo el baño vacío y mi pulso en los oídos. Control, voy a cortar energía del reloj de pared, está desfasado, avisé por radio para sentirme acompañado. Negativo, respondió por fin la voz. No lo toques. Si puedes, regresa a garita y espera a que llegue la patrulla. ¿Qué patrulla? La interna, el supervisor nocturno. No hay supervisor nocturno en esa zona. Lo sé. Aún así, asentí. No regresé directo. Fui a la cámara fría con una idea necia, confirmar si aquellas huellas habían reaparecido. Abrí. El vaho me pegó el rostro. Al fondo, a contraluz, una sombra cruzó el pasillo, baja y ancha, como la de un hombre con abrigo. Me quedé quieto, con el corazón empujando las costillas. El clic del checador volvió a sonar, pero esta vez justo a mi derecha, donde no había tag. La luz se me fue a los dedos. Cerré la cámara y eché llave. Me fui a la garita casi arrastrando la dignidad. El café sabía a metal. En el monitor, las cámaras mostraban mis propios recorridos en diferido, yo entrando, yo saliendo, yo deteniéndome a ver el reloj. Y detrás de mí, en 2 escenas, la sombra con gorra, a un paso. Le hice pausa y subí brillo. No era un ladrón. Era un uniforme de vigilancia viejo, un gabán azul marino y gorra tipo plato, de las que ya no se usan. En su hombro, la placa ovalada del parque como era hace décadas. En el archivero de la garita hay cosas que nadie revisa, accidentes, amparos, altas de personal de hace 20 años. Busqué por impulso. En una carpeta rota encontré una foto de 2004, inauguración del parque. En la orilla, medio cortado, un guardia con gabán y gorra. Sostenía un checador antiguo, de esos cilíndricos con cinta de papel. Su nombre, escrito a pluma en el reverso, Gar. R. Galván, falleció 2005. La nota a un lado decía infarto en cámara de H. Me faltó aire. Volví a las cámaras. En la imagen de la nave, el reloj de pared había reanudado marcha. Las manecillas, lentas, avanzaban 1 minuto. 0:50, y en ese mismo segundo, la tableta emitió 3 vibraciones cortas seguidas, el código de fin de rondín, y desplegó un mensaje que yo nunca había visto: rondín cerrado, relevo recibido. Me quedé inmóvil. Nadie me había relevado. Nadie vivo. Apagué las luces de la nave con el control maestro, un acto reflejo para detener lo que fuera que estaba pasando. La oscuridad se pegó a los vidrios. En ese negro, a lo lejos, una luciérnaga sola, la luz verde del TAC 14 parpadeando dentro de la cámara fría, como si alguien se hubiera quedado adentro con mi ruta en la mano. No toqué nada más esa noche. La patrulla interna nunca llegó. A las 6 me relevó Mario, el de siempre. No dije nada. Firmé la bitácora con manos que temblaban. Cuando me iba, recordé algo absurdo y volví a la nave por cobardía tardía. Necesitaba ver el reloj. Marcaba 6 exactas. En un edificio donde nada coincide, aquello me pareció una burla. Días después, el jefe de seguridad me llamó a su oficina. Cerró la puerta, me sirvió café y dijo: ¿sabes por qué nadie quiere la H? Negué. Me mostró una línea en un reporte viejo. El guardia Galván, en 2005, murió de un paro dentro de la cámara. Dicen que alcanzó a pasar todos los puntos antes de caer y que su checador, el cilindro con cinta, siguió marcando solo, dando clic cada tanto, hasta que se quedó sin cinta. Desde entonces, dijo el jefe, el sistema a veces registra rondines que nadie hizo. No hay robo, no hay vandalismo. Solo registros. Cuando eso pasa, dejamos que termine. No interrumpas. No le hables. No nombres la hora. No pedí cambio. Aprendí a convivir con él. Cuando el reloj se queda en 0:49, me voy a la garita y dejo que Galván termine. Cuando la tableta vibra sola con el cierre de rondín, le susurro un gracias que no sé a quién llega. Y hay noches en que, al cruzar el pasillo de la cámara, el vaho me devuelve un olor a loción vieja. Entonces acelero el paso y no miro atrás. No por miedo a los vivos. Por respeto al compañero que nunca dejó su turno. Hola, mi nombre es Luis y soy velador desde hace más de 10 años. He cuidado de todo: escuelas,
bodegas, hospitales en remodelación, pero nunca olvidaré el condominio de Santa Fe. Era un conjunto nuevo, aún en obra, con varios edificios terminados pero sin habitar. En 2019 me contrataron para custodiarlo durante la noche, cuando no había ni albañiles ni ingenieros. 12 horas solo, vigilando pasillos sin luz, departamentos vacíos y ecos que parecían repetirse de un piso a otro. El complejo tenía 3 torres de 30 pisos cada una, pero solo la torre B estaba conectada a la corriente eléctrica. En teoría, debía patrullar el perímetro, revisar que las puertas permanecieran cerradas y anotar cualquier movimiento en la bitácora. Todo estaba limpio, nuevo, pero al mismo tiempo había una sensación de abandono, como si el lugar llevara años muerto. Tal vez era por la cantidad de departamentos vacíos, cada puerta era una boca cerrada. La primera noche fue tranquila. Hice los rondines con mi linterna y el radio encendido. En el lobby, el reloj digital de la caseta parpadeaba cada cierto tiempo. No le di importancia. La segunda noche, mientras subía por las escaleras al piso 14, escuché algo que no venía del eco normal. Pasos. Lentos, secos, marcados. Pensé que quizá algún obrero se había quedado encerrado, pero no había nadie registrado en obra. Los pasos sonaban arriba, justo un piso más alto que el mío, y cuando subía, subían también. Nunca se acercaban. Siempre a la misma distancia. Llegué al 15, miré el pasillo y no vi nada. Llamé por radio a mi compañero del otro edificio, pero no respondió. No era raro, la señal ahí se perdía. Cuando bajé al lobby, el reloj digital marcaba 2:37. Pero mi teléfono decía 1:10. Pensé que el generador fallaba. La tercera noche comenzó el verdadero problema. Subí al piso 20, revisé los departamentos y, al volver al elevador, escuché un golpe seco. Provenía del interior de un departamento aún sin numerar, al final del pasillo. La puerta tenía cinta amarilla de obra. Me acerqué con la linterna. El golpe se repitió, más fuerte. Dije, ¿hay alguien adentro? Nadie contestó. Quité la cinta, giré la manija. La puerta estaba abierta. Dentro no había luz, solo el resplandor tenue de mi lámpara sobre paredes blancas. Era un espacio vacío, con un gran ventanal cubierto por plástico. Entré unos pasos. El aire era denso, con un olor leve a humedad. Volví a escuchar el golpe, pero esta vez no venía del interior, sino de mi espalda, justo al otro lado de la puerta. Giré la linterna. Nada. Pero la puerta ahora estaba cerrada. Intenté abrirla y no cedía. Golpeé con la bota y la madera vibró, sin romperse. Respiré hondo y me quedé quieto. En ese silencio, se escuchó algo imposible, el timbre del departamento sonó desde adentro. 3 toques cortos. Estaba frente a mí, el panel aún sin conexión. La luz roja del botón parpadeaba. Sentí un nudo en el estómago. Di un paso atrás y la puerta se abrió sola, lenta, como empujada por el aire. Salí sin mirar al interior. Bajé hasta el piso 10 y reporté lo sucedido al encargado del complejo, pero solo contestó que no había sistema eléctrico en ese área y que los timbres no estaban cableados. Me pidió que no volviera a subir sin autorización. Acepté, aunque sabía que tendría que hacerlo. La cuarta noche, alrededor de las 3 de la mañana, sonó la alarma del pasillo 20 en el panel del lobby. Indicaba apertura de puerta. Agarré la linterna y subí. El elevador estaba fuera de servicio, así que tomé las escaleras. Cada piso que subía olía más a pintura seca y el aire se enfriaba. Al llegar al 20, la puerta del departamento que había visitado la noche anterior estaba entreabierta. La cinta amarilla había desaparecido. Me asomé. El lugar estaba diferente. Había marcas negras en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Al fondo, frente al ventanal, distinguí una silueta humana. Estaba de pie, mirando hacia afuera. Era un hombre alto, de uniforme antiguo de vigilancia, camisa azul, gorra tipo plato, cinturón grueso con llavero colgante. No se movía. Pensé que era otro guardia, aunque nadie más debía estar ahí. ¿Compañero?, dije, bajando la linterna. No respondió. Caminé unos pasos y la linterna parpadeó.
En ese instante, noté que el hombre tenía la cabeza inclinada de un modo extraño, como si la nuca se hubiera roto. Antes de que pudiera reaccionar, la luz se apagó. Cuando la encendí otra vez, ya no estaba. Solo el ventanal cubierto por plástico, moviéndose levemente, como si el aire viniera de adentro. Salí corriendo, bajé por las escaleras sin parar hasta el piso 1. En el lobby, el reloj digital marcaba 3 exactas. Y debajo, en el panel de alarmas, un mensaje nuevo, zona 20B, presencia detectada. A la mañana siguiente, el ingeniero de mantenimiento me llamó. Dijo que en las cámaras del piso 20 no había registro alguno de mi recorrido, aunque el sistema de movimiento se había activado varias veces esa noche. También me mostró un fragmento de video del pasillo, un reflejo oscuro cruzando frente al sensor. No se distinguía forma, solo sombra. Pasaron los días. Intenté convencerme de que había sido un reflejo o mi cansancio. Pero una semana después, mientras hacía el rondín por el estacionamiento subterráneo, la radio interna sonó sola. Era una voz masculina, grave, con eco. Decía, informe piso 20, sin novedad. Le respondí, ¿quién reporta? No hubo respuesta. Solo estática. Volví a revisar la bitácora del antiguo turno de veladores. En la carpeta encontré algo que me erizó la piel. En 2018, antes de la pausa en la obra, hubo un accidente. Un guardia llamado Rentería cayó desde el piso 20 cuando supervisaba un ventanal que no había sido sellado. La empresa lo dio de baja, pero entre los trabajadores corría el rumor de que lo encontraron mirando hacia afuera, con el cuello fracturado, aún de pie, como si nunca hubiera terminado de caer. Nunca volví a subir a ese piso, aunque más de una vez escuché pasos encima de mí cuando hacía guardia en el 19. Los pasos iban de un extremo al otro, y a veces el timbre del departamento sin numerar sonaba 3 veces, igual que aquella noche. El sistema eléctrico sigue desconectado, pero la luz del botón aún parpadea cada madrugada a las 3 en punto. Ahora trabajo en otro lugar, un condominio habitado, con ruido y gente. Pero hay noches en que, sin razón, mi radio suena con interferencia y una voz dice, informe piso 20, sin novedad. Siempre la misma frase, siempre el mismo tono. Y por unos segundos, me parece escuchar un eco de pasos subiendo las escaleras, piso por piso, hasta llegar justo detrás de mí. Hola, mi nombre es Ramiro, soy velador desde hace casi 20 años. He trabajado en escuelas, almacenes y centros deportivos, pero la peor experiencia que he vivido ocurrió en una primaria vieja de Iztacalco. Me asignaron ahí en 2014, durante las vacaciones de verano, cuando el lugar se quedaba vacío por completo. El trabajo era sencillo, cuidar el material escolar y el mobiliario, dar rondines y anotar todo en la bitácora. Nunca pensé que ese lugar, tan inocente de día, guardara algo tan oscuro en sus pasillos al caer la noche. La escuela era pequeña, de 2 plantas, con salones alineados en forma de U y un patio central. Al fondo había un aula vieja, cerrada con candado, donde guardaban material obsoleto y trofeos rotos. En el techo, una campana oxidada que ya nadie tocaba. La primera semana fue tranquila. Solo el sonido de los gatos y el viento colándose por las rendijas. Pero desde la segunda, las cosas empezaron a sentirse mal. Una noche, mientras hacía el rondín de las 3, vi que la luz del pasillo del segundo piso estaba encendida. Subí con la linterna y la apagué desde el interruptor, pero al bajar al patio, la luz volvió a prenderse. Subí otra vez y la encontré encendida. Lo hice 3 veces, hasta que preferí quitar el fusible general. El foco se apagó y el silencio se hizo tan pesado que escuché mi propio pulso. Entonces, desde el patio, se escuchó el sonido de una silla arrastrándose sobre el concreto. Iluminé con la linterna hacia el aula de al fondo. A través del vidrio vi una sombra sentada frente al pizarrón. No se movía, solo estaba ahí, quieta, con la cabeza inclinada. Fui hacia la puerta. Estaba cerrada con candado, el mismo que yo había revisado horas antes. Tal vez un reflejo, pensé. Pero al acercar la linterna al vidrio, la sombra se levantó. Detrás del cristal vi una figura humana, delgada, con uniforme escolar antiguo, suéter oscuro y falda gris. La cabeza colgaba hacia un lado, como si el cuello no la sostuviera bien. Retrocedí unos pasos. El sonido del arrastre se detuvo.
La puerta vibró levemente, como si alguien la golpeara desde adentro, con ritmo irregular, débil pero constante. Corrí hacia la caseta, encendí todas las luces del patio y llamé al director, aunque sabía que a esa hora no contestaría. Dormí en una silla hasta el amanecer, sin atreverme a salir. A la mañana siguiente, el conserje llegó antes de tiempo. Le conté lo que vi, y él solo bajó la mirada. Me dijo que esa aula había sido clausurada hacía muchos años, después de un incendio en los 90. Al parecer, una niña se había quedado atrapada durante un simulacro y nadie se dio cuenta hasta que el humo la asfixió. Desde entonces, el aula permanecía cerrada. Nadie quiso remodelarla. No quise creerlo. Pero las siguientes noches lo confirmé. Cada madrugada, alrededor de las 3, la luz del pasillo se encendía sola, y poco después se escuchaban pasos pequeños en el patio. A veces veía sombras moverse por la pared del aula cerrada, como si alguien caminara adentro con una linterna. Una noche, decidí dejar la cámara de seguridad apuntando directamente al aula. Quería una prueba. A las 3:10, el detector de movimiento activó la grabación. Cuando revisé el video, vi la puerta moverse sola, apenas unos centímetros. Después, un reflejo humano atravesó el cristal, pero lo más perturbador fue el detalle final: una mano pequeña se apoyaba en el vidrio por dentro, dejando una marca clara. Después de eso, no pude dormir tranquilo. Cada ruido me hacía saltar. Una madrugada, mientras revisaba el panel de cámaras, escuché pasos corriendo por el patio. No eran de adulto, eran pasos cortos, descalzos. Corrí afuera y no había nadie. Pero el sonido se seguía escuchando, dando vueltas al patio, como un juego. Entonces algo invisible pasó junto a mí. Sentí una ráfaga fría, el aire cortándome la piel. En la cámara térmica, apareció una figura baja moviéndose alrededor del árbol central. Quise irme, pero algo me detuvo. En la pared del aula, la misma donde había visto la sombra, alguien había escrito con tiza: "Ya no quiero jugar sola". Las letras eran torcidas, hechas con mano pequeña. Me temblaban las manos. Entré corriendo a la caseta y marqué al coordinador de seguridad. Cuando llegó con otro guardia, le mostré la inscripción. Pero ya no estaba. Solo polvo gris sobre la pared. Desde entonces, las cosas se intensificaron. A veces, las campanas viejas sonaban solas, con un tañido ahogado. Otras veces, en la bitácora aparecían líneas que yo no había escrito: presente. Aula 2. Rondín terminado. Estoy aquí. La letra era redonda, infantil. Una madrugada, el ruido fue más claro. Escuché risas de niña en el pasillo superior. Subí con la linterna encendida, temblando. En la última puerta del corredor, la del aula clausurada, vi que la cinta amarilla estaba rota. El candado colgaba abierto. Respiré hondo y empujé la puerta. Dentro olía a ceniza vieja y a humedad. La linterna iluminó pupitres carbonizados, un pizarrón agrietado y algo más: una muñeca sentada sobre un escritorio, sin ojos, con el cabello derretido. Frente a ella, una sombra más oscura que el resto, la silueta de una niña parada con la cabeza baja. Me quedé inmóvil. La sombra dio un paso, luego otro, acercándose. Apagué la linterna por reflejo, y en la oscuridad sentí el aire moverse frente a mí, frío, húmedo. Entonces, en el más absoluto silencio, escuché una voz aguda, susurrante, justo junto a mi oído. ¿Te quedas a jugar? No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que amanecí sentado en la caseta, con las luces encendidas y la muñeca en el suelo frente a mí, perfectamente colocada. Nadie más tenía llaves. A la semana pedí mi cambio. Desde entonces, cuando paso frente a una escuela de noche y veo un aula iluminada sin razón, me apresuro a mirar al frente. Porque si uno mira con atención, puede distinguir una figura diminuta, de suéter gris y cabello quemado, mirando desde el otro lado del vidrio. Esperando que alguien le conteste. Gracias por llegar hasta el final, gente. Dejen en los comentarios qué piensan de las aterradoras historias de hoy y si creen tener una más aterradora. Compártanla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un episodio de nuestro canal. Hasta el siguiente video.